Nicky Rosberg has won for Williams. The flags are flying. Là, tripudio dei box, saluto con Schumacher che ha tenuto a distanza anche con la seconda posizione Mika Häkkinen, vittoria per Damon Hill della gara del campionato del mondo. Claudia Todos conocemos el nombre de Williams, un equipo histórico, uno de los más importantes que ha pasado por la Fórmula 1. Pero muy pocos conocen la historia del hombre que hizo posible todo aquello. Porque antes de construir un imperio, Frank Williams estuvo a punto de perderlo absolutamente todo. Y esta es su historia. Para entender cómo nació Williams, primero hay que conocer a Frank. Nació el 16 de abril de 1942, en South Shields, una ciudad situada al noreste de Inglaterra. Su infancia estuvo muy lejos del lujo que muchos imaginan cuando piensan en la Fórmula 1. Sus padres se separaron cuando era muy pequeño y fue criado, en gran parte, por una tía y por un internado. Allí no destacaba especialmente por los estudios, pero había algo que sí llamaba toda su atención: los coches. Fue durante su juventud cuando Frank empezó a acercarse realmente al mundo del automovilismo. Al principio, como muchos jóvenes de aquella época, su objetivo era sencillo. Quería conducir. Frank llegó a competir como piloto en algunas pruebas y también trabajó como mecánico. Pero aquella experiencia acabaría enseñándole algo importante. Quizás su futuro no estaba dentro del coche, sino detrás de él. A mediados de los años 60, Frank ya tenía claro que no quería ser piloto. Él quería algo mucho más ambicioso. Quería dirigir su propio equipo de carreras. Así que empezó desde abajo, gestionando coches en categorías inferiores y buscando jóvenes pilotos que confiaran en él. No tenía apenas recursos, pero sí una habilidad que acabaría marcando toda su carrera. Convencer a la gente de que su proyecto tenía futuro. Y en 1966, Frank decidió dar el paso. Fundó su propio equipo, Frank Williams Racing Cars. No empezó con una fábrica. No empezó con un monoplaza diseñado desde cero. Empezó como un pequeño equipo privado, comprando coches de otros fabricantes, buscando pilotos, y tratando de encontrar el dinero necesario para poder competir. El problema era que dirigir un equipo privado no era barato. Frank necesitaba encontrar constantemente nuevas formas de financiar su proyecto. Vendía coches y componentes de competición. Buscaba patrocinadores, negociaba con pilotos, y reinvertía prácticamente todo lo que conseguía en volver a la pista. Cada temporada era una apuesta. Si conseguía dinero, podía competir. Si no, el proyecto corría peligro. Y en aquellos primeros años apareció alguien que cambiaría completamente el rumbo del proyecto. Piers Courage. Courage era un joven piloto británico procedente de una familia acomodada. Pero lo que realmente quería era convertirse en piloto profesional. Y rápidamente empezó a demostrar que tenía talento. En 1966 consiguió 12 victorias en Fórmula 3. Su nombre empezaba a hacerse conocido en el automovilismo británico, y Frank Williams vio en él algo más que velocidad. Frank necesitaba un piloto capaz de hacer competitivo su proyecto. Piers necesitaba un equipo dispuesto a apostar por él.
Y esa combinación funcionó. Frank aportaba la organización. Courage aportaba velocidad. Y también recursos que ayudaban a mantener el proyecto en marcha. Poco a poco, dejaron de ser simplemente un jefe y un piloto. Se convirtieron en socios. Y, sobre todo, en amigos. En 1967, aquella asociación empezó a dar sus primeros resultados. Frank puso en pista un Brabham BT21 de Fórmula 3. Y Courage estaba al volante. Era todavía un equipo pequeño. Pero ahora había algo diferente. Frank tenía un piloto en el que confiaba. Y Pierce tenía detrás a alguien dispuesto a construir una carrera alrededor de él. El siguiente objetivo parecía cada vez más claro. La Fórmula 1. Y en 1969, Frank Williams consiguió aquello por lo que llevaba años luchando. Su equipo llegó al Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Un solo coche, un Brabham BT26A, un motor Ford Cosworth V8. Y al volante, Pierce Courage. El proyecto que había comenzado como una pequeña aventura privada. Estaba ahora en la parrilla de un gran premio. El debut llegó en el Gran Premio de España. Pero la Fórmula 1 no iba a recibirles con los brazos abiertos. En la vuelta 18, el motor falló. El primer Gran Premio de Frank Williams había terminado antes de tiempo. Pero 2 semanas después, llegó Mónaco, el circuito más complicado del calendario. Un circuito en el que no había margen para cometer errores. Y allí, Pierce Courage hizo historia. Terminó segundo. Frank Williams acababa de conseguir su primer gran resultado en Fórmula 1. Aquel pequeño equipo privado acababa de subir al podio. Y lo más importante, no fue un accidente. Meses después, en Watkins Glen, Courage volvió a terminar segundo. 2 podios en una temporada. 2 resultados que demostraban que Frank Williams podía competir en Fórmula 1. El sueño empezaba a convertirse en realidad. Frank Williams había tardado años en llegar hasta allí. Y ahora tenía algo que nunca había tenido. Un equipo de Fórmula 1. Un piloto capaz de llevarlo al podio. Y una oportunidad real de construir algo grande. Pero Frank todavía no sabía que estaba a punto de vivir uno de los momentos más dolorosos de toda su vida. Porque el hombre que le había ayudado a llegar hasta allí, todavía no había terminado su historia. Pero para Frank Williams, el éxito de 1969 no significaba que pudiera relajarse. Al contrario, ahora había que demostrar que aquello no había sido una casualidad. Y para conseguirlo, Frank necesitaba cambiar de estrategia. El Brabham que había utilizado en 1969 había demostrado ser competitivo, pero Frank necesitaba un proyecto propio que pudiera llevarle un paso más allá. Y esa oportunidad llegó desde Italia. De Tommaso. El acuerdo era atractivo. De Tommaso construiría el nuevo monoplaza y Frank Williams se encargaría de llevarlo a competir. El coche sería el De Tommaso 505, diseñado por un joven ingeniero que años después se convertiría en una de las grandes figuras de la Fórmula 1. Gian Paolo Dallara. Bajo el chasis estaba el conocido Cosworth DFV-V8. Sobre el papel, había ingredientes suficientes para construir un buen proyecto. Pero había una diferencia respecto al año anterior. Esta vez, Frank no tenía un coche que ya hubiera demostrado su potencial. Tenía que empezar prácticamente de nuevo. Y eso se hizo evidente desde el principio. El debut en Sudáfrica no salió como esperaban. Courage se retiró de la carrera y el nuevo proyecto comenzó con problemas de fiabilidad. Las siguientes carreras tampoco fueron fáciles. Frank estaba intentando construir un equipo alrededor de un coche que todavía necesitaba mucho trabajo. Y cada abandono significaba algo más que un mal resultado. Significaba dinero, tiempo, y oportunidades que desaparecían. Pero Frank todavía tenía una pieza fundamental. Pierce Courage. Y Pierce tampoco estaba dispuesto a abandonar el proyecto. Durante ese periodo, Ferrari mostró interés por el piloto británico. Una oportunidad para entrar en uno de los equipos más importantes de la Fórmula 1. Pero Courage decidió continuar con Frank. No era solamente una cuestión deportiva. Llevaban años construyendo aquel proyecto juntos. Y todavía pensaban que podían convertirlo en algo grande. Y entonces llegó una pequeña señal de esperanza. En el International Trophy de Silverstone, Courage consiguió terminar tercero en las 2 mangas. No era una victoria, ni siquiera era un gran premio. Pero demostraba que, cuando el coche funcionaba, Pierce podía volver a sacar más de él de lo que parecía posible. Frank seguía teniendo motivos para creer. Y entonces llegó Holanda, Zandvoort, el 21 de junio de 1970, el De Tommaso volvía a estar en la parrilla. El coche seguía sin ser uno de los favoritos. Pero Courage consiguió llevarlo hasta la 9ª posición de salida.
Para un equipo que todavía estaba intentando encontrar su sitio en Fórmula 1, era otro pequeño motivo para seguir creyendo. El domingo comenzó como cualquier otro gran premio. Los coches se colocaron en la parrilla. Se apagaron los semáforos, y Courage salió a luchar con el resto del grupo. El de Tommaso no tenía el ritmo de los grandes equipos, pero Pierce estaba haciendo su trabajo, vuelta tras vuelta, hasta que llegó la vuelta 23. Y en ese momento, todo cambió. La vuelta 23. Pierre Courage perdió el control de su de Tommaso en Zandvoort. El coche salió de la pista y terminó volcando entre las dunas. El combustible se incendió inmediatamente. Los pilotos que pasaban por allí apenas podían ver qué había ocurrido. Y durante unos minutos, nadie sabía quién estaba dentro de aquel coche. Courage había desaparecido de la carrera, pero nadie sabía todavía que también había desaparecido de la vida de Frank Williams. Al terminar la carrera, la noticia finalmente llegó. Pierre Courage había muerto. Tenía 28 años. Para Frank Williams, aquello no era simplemente perder a su piloto. Era perder a la persona que había estado a su lado cuando aquel equipo todavía era poco más que una idea. El hombre que había confiado en él cuando todavía nadie sabía hasta dónde podía llegar Frank Williams. Courage no era solamente un piloto rápido. Era un personaje, carismático, divertido y extremadamente seguro de sí mismo. Esa personalidad había dejado una huella enorme en quienes lo rodeaban. Pero para Frank había algo todavía más importante. Pierce había creído en él. Habían empezado juntos cuando Frank todavía luchaba por conseguir hacerse un sitio en la Fórmula 1. Y juntos habían conseguido llegar mucho más lejos de lo que casi nadie esperaba. Después de aquello, Frank tuvo que enfrentarse a una pregunta que probablemente nunca había querido hacerse. ¿Merecía la pena continuar? Había perdido a Pierce, y la Fórmula 1 acababa de recordarle, de la forma más brutal posible, cuál era el precio de estar allí. Pero Frank no abandonó. Años después se explicaría que no llegó a plantearse realmente salir del mundo de las carreras. Eso sí, después de Courage, competir tenía un significado diferente. Porque el equipo seguía teniendo que sobrevivir. Había un coche, había carreras, había facturas, pero faltaba alguien. Pierre Courage.